Es una realidad que cuando una persona se casa, no simplemente lo hace con la pareja, sino que también lo hace con toda su historia y con su familia. Cuando yo me casé estaba muy enamorada, con las ilusiones de empezar desde abajo con mi marido, pero hacerlo decentemente. Sin embargo, mi marido insistió en que, en lo que juntábamos dinero, lo ideal sería que nos fuéramos a vivir con sus papás. Él me prometió que solo unos meses. Y yo, que aún estaba ilusionada con todo aquello, terminé aceptando. Para mí ya no era sorpresa que la casa de mis suegros olía a alcohol alcanforado, a hierbas secas, humo de copal y demás cosas extrañas. Y es que mi suegra era curandera. Ella sobaba, hacía limpias y rezaba oraciones que parecían más antiguas que su propia voz. Decían que hacía trabajitos para ayudar y también para dañar. Así que mi suegra era todo un misterio. Pero hasta ese momento, ella y mi suegro me trataban muy bien. Recuerdo perfectamente que a esa mujer todos la buscaban. Todos entraban a su casa y salían con la fe pegada al pecho, buscando una curación. A veces ya cuando vivía ahí con ella, trataba de hacer acomedida. Le ayudaba lavando frascos, barriendo, limpiando la casa. Al final lo que trataba era de ganarme su confianza, porque como dicen que el muerto y el arrimado al tercer día apestan, yo sabía que la única manera de que eso no ocurriera, o al menos no tan pronto, era ayudando y prácticamente siendo una esclava. Yo para ese tiempo no tenía trabajo. Mi marido era quien salía a ganarse el pan de cada día. Mientras tanto, en aquella casa, mi suegra aparentaba ser una mujer blanda, noble, pero mi suegro era otra cosa. Era un hombre duro, muy a la antigua. Siempre se le veía bien sudado, con la camisa abierta de más y con un colgante de oro en su pelo en pecho. Llevaba el cinto bien apretado a la panza. Era de esos viejos puercos que escupían en la banqueta sin pena. Era de esos que no les daba pena despegarse el calzón con la mano, enfrente de todos. Mi suegro no me caía muy bien, es que era muy vulgar. Se la pasaba diciendo groserías, albures, cosas en doble sentido. Se aventaba unas carcajadas que dejaban un rastro de olor a tabaco y también a alcohol. Recuerdo que cuando llegó a verme por primera vez, me devolvió el saludo mirando a mis piernas y luego al escote con una desfachatez que me ardió por dentro. Pinche viejo puerco. Lo único malo es que yo no podía decir nada. No quería ocasionar problemas entre mi marido y mi suegro. Él no trabajaba todos los días. Había temporadas en que no le salía chamba, eso es lo que decía, y se quedaba en la casa, echándose una cervecita, viendo partidos de fútbol, a veces nomás leyendo el periódico o viendo películas. A veces lo veía echándose unas risas con la tele prendida, y lo que me daba coraje es que a veces que nos encontrábamos a solas, o cuando mi marido no estaba, él se me acercaba demasiado. Recuerdo que una vez estaba yo haciendo de comer. Mi suegro se acercó a sacar una cerveza del refrigerador y con su pestilencia y su presencia tan asquerosa se me acercó. No, mijita, pues si ya veo que ya te acostumbraste a la casa, ¿verdad? Me da gusto que mi hijo se haya conseguido una buena muchacha, porque si vieras las pinches mugrosas que trae antes que tú, esas sí daban pena. Pero tú eres buena muchacha y eso me da gusto, además de que eres muy bonita. Por eso es que dudo mucho que mi hijo te vaya a cambiar por otra. Por eso ni te vayas a preocupar. Además yo conozco bien al Miguel. Ese cabrón salió bien blandito. Pero bueno, ya ni te entretengo, mija. Ahí síguele preparando la comida, porque ya traemos hambre. Yo me hacía chiquita por dentro. Me daba coraje. Ya ansiaba que nos fuéramos de esa casa, porque no quería problemas. Llegué a entender que la distancia era lo mejor que podíamos tener con mis suegros. Para una tarde, mientras mi suegra quemaba copal en un altar, estaba haciendo un trabajo. Ella me pidió que le pasara las supuestas botellitas que contenían el elixir del amor. Así las llamaba ella. Eran algunos aceites dulces, mezclados con mieles y con hierbas. A veces los mezclaba con flores secas y los tenía enredados en listones rojos. Ahí tenía etiquetas que decían:
para trabajos de cariño, pa' mansar guapos, pa' que afloje la güerita. A mí me daba risa hasta los nombres que le ponían. Me parecía ridículo el tema de la brujería, hasta parecía cosa de juego. No entendía cómo es que la gente podía creer en eso. Aquella tarde, después de ayudarle a mi suegra en el trabajito que estaba haciendo, recuerdo que al irme a acostar, empecé a soñar con un río muy espeso. Era un agua muy extraña, como enlodada. Sin embargo, no era frío, era todo un líquido tibio que corría demasiado lento, como una especie de miel quemada que se pegaba a mis piernas y no me dejaba caminar. Aquello empezaba a subir de nivel y sentía como mi cuerpo empezaba a quedar hundido dentro de la sustancia. Sentía que ya no podía despertar y por la desesperación fue que terminé abriendo los ojos. Estaba empapada en sudor. El corazón me latía muy acelerado, las piernas me temblaban. No entendía por qué, pero al final terminé echándole la culpa al calor y a que me había ido a cenar antes de acostarme. Pues bien dicen que no es bueno cenar pesado, porque luego dan pesadillas. Los días siguientes empezaron a ocurrirme cosas en aquella casa. De pronto, de estar yo lavando los trastes, había una sensación muy extraña en mi cuerpo. Era como un ardor, una ansiedad muy intensa que se me subía al cuerpo, al estómago. Era como si me faltara el aire, pero también lo que me sorprendía es que a mis pensamientos venía algo que para mí era despreciable, la voz ronca de mi suegro. Me venían también a la mente las imágenes de sus manos toscas, su aroma, pero lo peor es que en esas imágenes yo sentía como el hombre me tocaba, como me hablaba al oído, como si algo dentro de mí me hiciera desearlo. Cabe mencionar que para estos momentos mi marido tuvo muchísimo trabajo, horas extras. Él llegaba muy cansado y teníamos semanas sin hacer el amor. Me imaginé que las ganas me estaban traicionando. Me sentí enferma, contaminada en mi interior. Pero por más que trataba de no aceptar aquello, la situación era real. Sentí que la presencia de mi suegro se estaba metiendo en mi mente, porque finalmente aquellas ideas me llevaron a sentir una especie de éxtasis. Me imaginé que simplemente era algo ocasional, que se iría pasando. No me explicaba cómo algo tan asqueroso como lo era mi suegro podía penetrar mis pensamientos, desarrollar aquel deseo, así que traté de no pensar en aquello. Esa noche la ansiedad, el deseo llegó con más fuerza. Estaba acostada y no me podía dormir. Mi esposo todavía no llegaba del trabajo y la casa se había quedado en silencio. Yo sentía mucha vergüenza, pero tuve que utilizar mis dedos para poder desfogar todo aquello. Sabía que eso no era yo, me desconocía, pero no me explicaba cómo es que mi suegro se había metido en mis pensamientos de esa forma, por qué es que lo deseaba, por qué es que lo quería en mí. Pasaron varios días y la circunstancia se fue volviendo más y más intensa. Mi suegro tenía acercamientos cada vez más. A veces hasta me chuleaba la forma en que me vestía. Una vez recuerdo que llevaba yo unos leggings, también unos tacones. Llevaba una blusa y un chalequito corto. Ese día salí a hacer unos trámites y cuando regresé un par de horas más tarde, allí estaba mi suegro, en el sillón, tomándose una cerveza. Al parecer la casa estaba sola. Le pregunté por mi suegra y por mi marido, y me dijo que mi suegra había salido a hacer un trabajito, y mi marido como siempre estaba en el trabajo. Le dije que estaba cansada, que me iría a acostar un momento. Me dolía un poco la cabeza por haberme asoleado, y mi suegro nomás sonrió, pero noté, por el espejo, cómo es que mientras yo caminaba al cuarto, me miraba el trasero, como con los ojos de un cerdo, de un maníaco, que sentía un gran deseo por mí. Apagué la luz del cuarto, acomodé la cortina para que no entrara tampoco la iluminación y me acosté sobre la cama. Me quedé relajada, me había quitado casi toda la ropa para poder descansar. Me estaba ya quedando dormida cuando de pronto sentí un peso sobre el colchón, una especie de hundimiento.
como si alguien se hubiera acostado a mi lado. Abrí los ojos y no quise voltear, no quise moverme, pero era imposible no percibir el aroma de aquello, una especie de sudor rancio, un aroma a tabaco, a alcohol, una colonia dulce que se mezclaba con algo ácido. Yo no sabía si moverme, si gritar o ceder, porque en el fondo aquella extraña ansiedad, aquel deseo empezó a surgir, pero sobre todo hubo una voz que se pegó mucho a mi oído. Shh, no hagas ruido, chiquitita. Ahorita vas a ver. Yo sé que nos hemos estado haciendo mensos, pero yo a ti te gusto y tú a mí me gustas más. Y a mí no me importa que seas la esposa de mi hijo. Ese cabrón luego se nota que no te sabe hacer feliz. Pero ahorita vas a conocer un verdadero hombre. Te aseguro que te voy a tratar como una reina. Aquello me lo empezó a decir mientras sus manos me recorrían. Llegaron a la parte frontal de mi blusa y con fuerza la jalaron hacia abajo, descubriendo mis pechos, los cuales quedaron a merced de su deseo. Como yo ya nada más estaba en ropa interior, aquel malnacido empezó a recorrerme con su lengua todo el cuerpo. Nomás veía cómo salivaba, cómo se le caía la baba, cómo saboreaba todo mi cuerpo. En esos momentos ya no pude hacer nada. Me fui dejando llevar, solamente cerré los ojos y dejé que aquel me hiciera todo lo que quisiera. No había forma en que me pudiera resistir. Sabía que el momento había llegado, porque mi suegro me fue quitando la prenda íntima, muy despacito, y nomás escuché su expresión de gusto. Aquel maldito cerdo se sentía como en el paraíso. Híjole, flaquita, mira nomás. ¿Cómo es posible que mi hijo teniendo esto nomás se ande haciendo pendejo? Aquel tipo me hizo muchas cosas. Lo único que sí no le permití es que me besara. De ahí en más, él me hizo como quiso. Recuerdo que mientras lo hacía y realizaba aquellos movimientos de la intimidad, me decía cosas muy vulgares al oído, cosas que jamás antes hubiera tolerado, pero que en ese momento me encendían más porque provenían de él. Llegó un momento en que empecé a sentir un calambre que me recorría todo el cuerpo. Era algo que nunca antes había sentido. Ese era un éxtasis que Miguel, mi marido, nunca me había dado a conocer. Me di cuenta que mi suegro era un marrano, pero a su vez era todo un experto para hacer el amor. Quedé atrapada en una fuerza que no era mía, una especie de neblina espesa que entumía mi voluntad y que aflojaba todo mi cuerpo, dejándolo a merced de aquel hombre. Yo ya nada más pujaba y me mordía los labios. Y cuando terminé de aquel éxtasis que me hizo vibrar y cimbrar todo el cuerpo, mi suegro se echó una risa, sabiendo que había logrado su objetivo. Mi suegro todavía no terminaba. Él estaba haciendo sus movimientos, pero de pronto se escuchó como abrieron la puerta principal, el barandal de la calle. Mi suegro se levantó rápido, se acomodó la camisa, se puso el pantalón a la velocidad de la luz, se echó una carcajada y antes de salir del cuarto me dijo: No vayas a decir nada de esto, Este va a ser nuestro secreto. Ni se te ocurra abrir el hocico. Te prometo que voy a volver. Y entonces te llevaré al cielo más veces. Para hacerse tarugo, mi suegro se metió directo al baño y se empezó a dar una ducha. Mi suegra le preguntó que qué hacía y ya entre ellos se pusieron a platicar. Yo me hice la dormida. Mientras tanto, yo me quedé dormida porque aquello había sido muy intenso. Mi cuerpo estaba agotado. Aquella no sería la única vez. Hubo otras. Siempre a escondidas mi suegro me buscaba. Yo me sentía confundida, avergonzada, pero también complacida. A veces, después de terminar el acto, yo lloraba en el baño. Me sentía sucia porque estaba traicionando a mi marido con su propio padre. En ocasiones me quedaba ahí llorando en la regadera, sin saber cómo detener aquello. Por una parte, sabía que tenía que salir corriendo de esa casa, pero por otra, el deseo por mi suegro era inevitable. Aquello era mucho más fuerte que yo. Conforme pasaba el tiempo, yo veía a mi suegro más revitalizado, más rejuvenecido. Empezó a bajar de peso y se veía mucho mejor.
Mientras tanto, yo me miraba al espejo y no me reconocía. Empecé a perder peso. Se me había ido el hambre. Mi cabello estaba reseco. Se me hicieron ojeras. No sabía cómo, pero toda aquella circunstancia me estaba consumiendo. Me estaba destruyendo. No sabía cómo resolver la situación. Simplemente me sentía atrapada. Pero también, ahí entendí que la vida misma es quien se encarga de acomodar todo cuando uno no se atreve a tomar decisiones. Fue un día que faltaban cosas en el altar de mi suegra, cosas pequeñas, un frasco de aceite con rosas y canela, otro que tenía un líquido oscuro y misterioso, algunos listones y demás cosas. Yo no lo había notado, pero mi suegra sí. Ella era una experta y tenía controlada toda su mercancía, todos sus artículos. Mi suegra estaba muy pálida, muy enojada. Empezó a revisar cajones, contó sus velas, sus frascos, midió las cantidades y en eso se le quebró la voz. Hijos de su pinche madre. Aquí hubo unas manos que no eran las mías. Me han robado unos ingredientes y no tengo idea de con qué intenciones, pero seguramente no fueron buenas. No entendía quién le había robado cosas a mi suegra. Yo tenía miedo de que se me acusara. Sin embargo, empecé a sentirme mal. Me dio un poco de miedo, porque nunca había visto a mi suegra enojada. Aquella misma noche, cuando me fui a acostar, me di cuenta de algo. Al ver el calendario de mi menstruación, me di cuenta que tenía un atraso de varias semanas. Me hice chiquita en la cama. Sentía unos dolores extraños. Es como si de pronto me hubiera preocupado, porque sabía que tenía razones para hacerlo. En cuanto pude salí a la farmacia, compré una prueba de embarazo y ahí estaba, un resultado, 2 rayitas iguales. El mundo me dio vueltas. Había una criatura creciendo dentro de mi vientre y yo no sabía si llorar de vergüenza o de miedo, porque en aquellos tiempos rara vez hacía el amor con mi marido y muchas de estas él se protegía con preservativos, porque él todavía no quería tener hijos, sino hasta que tuviéramos nuestra propia casa. Sabía que aquello tarde que temprano se sabría. Una barriga de embarazo no se puede ocultar mucho tiempo. Y mientras que estaba pensando en cómo solucionar aquello, un estallido llegó a la cocina. Mi suegra tenía un frasco en la mano y los ojos llenos de rabia. Mi suegro estaba en la silla, con su desfachatez de siempre. Mi marido detrás de mí, confundido. Y ahí estaba mi suegra, gritándole a mi suegro, porque le faltaban cosas de su inventario. A ver, Gregorio, me faltan cosas en mi altar. Me faltan estos aceites, estos polvos, también algunos listones. Y obviamente si faltan es porque alguien los agarró. Así que ya dime, ¿fuiste tú o qué chingados? Mi suegro quiso hacerse el chistoso, pero en el fondo tenía miedo. Ay, vieja, ya vas a empezar con tus chingaderas. ¿Yo pa' qué quiero eso? Además ni le sé. No más falta que pienses que ando embrujando muchachitas. Pues si tú ya sabes que eso a mí no me gusta. Yo me casé contigo y hasta la fecha te he sido fiel. ¿O qué acaso no me crees? Mi suegra al parecer no le creyó como tal, porque siguió gritándole. No sé por qué, pero esta vez no te creo, Gregorio. Dime qué hiciste, hijo de la chingada. Mi intuición me dice que eres tú. Y tú sabes que a mí eso no me falla, así que mejor abre el hocico o te va a pesar. La casa se quedó muda un instante, como si hasta el ventilador hubiera dejado de zumbar. Y es que la verdad, cuando sale, no camina, sino corre y muerde como una serpiente. Y es que mi suegra no se daría por vencida, porque ella estuvo buscando por toda la casa. Ella sabía que si alguien de nosotros le hubiera robado sus cosas, entonces debían estar por algún lado. De andar busque y busque, en el cuarto donde guardaba los mechudos, ahí clavado dentro de un bote viejo, se encontró un trapito. Llevaba mi nombre escrito a mano. Aquel pedazo de tela estaba embarrado con miel y algo que parecía como ceniza mezclada con perfume. Todo estaba enrollado con un listón rojo y algunos cabellos de hombre. Había velas gastadas y 2 fotos recortadas. Y entre todo aquello, no era muy difícil darse cuenta
de que mi suegro había hecho tal aberración. De entrada porque los cabellos que estaban impregnados en el embrujo eran unas canas como las que él tenía. Ya no había nada que decir. Aquel maldito infeliz había utilizado esa brujería para hacerme un trabajo, para enamorarme, para que así yo lo deseara y cayera en sus placeres. A ver, Gregorio, ahora sí, cabrón. Mira, esto no lo hice yo. Nomás vi cómo es que mi suegra le puso unas cachetadas a don Gregorio y nomás tronaron. Aquel bastardo nomás echó una risilla nerviosa. Está bien, vieja, sí fui yo, pero conste que yo no era así. La verdad no sé qué me pasó, pero esta vez no me pude detener. En esos momentos, mi suegra me volteó a ver y también mi marido, y este último fue quien me preguntó directamente: yo solo quiero saber una cosa, Victoria. ¿De verdad te acostaste con mi padre? Ante la pregunta de mi marido, creo que no tengo manera de explicar lo que es decir la verdad en una situación de ese tipo. Terminé asintiendo. Yo les expliqué que hubo una fuerza muy fuerte, algo con lo que no pude lidiar. Ese algo me arrastró hasta sus brazos, hasta su cama, y me puso a merced de todo lo que él deseaba. Les expliqué que había un fuego que me cruzaba el cuerpo y que me hacía vulnerable. Les expliqué que yo odiaba sentir aquello y que sentía muchísima culpa, pero al final no podía controlar mis impulsos. Mi marido se cubrió la cara, mi suegra apretó los dientes de coraje y mi suegro murmuró como si nada importara: ay, ya, tampoco exageres, Victoria, porque bien que yo ya te gustaba desde el principio. Es mejor decir que así pasan las cosas. ¿Ya para qué nos hacemos pendejos? No fue brujería, fue nomás nuestro deseo. Mi suegra sabía que sus ingredientes eran muy poderosos, así que me miró, y aunque aún estaba molesta, me dijo: no te preocupes, muchacha, yo entiendo realmente cómo es esto, pero aún así, no deja de ser asqueroso y aberrante lo que pasó. Y tú, Gregorio, órale a chingar a tu madre, ya no te quiero ver aquí. No eres más que un pinche puerco, que ni siquiera pudiste respetar a la mujer de tu hijo. A mi suegro lo corrieron de la casa ese mismo día. Mi suegra estaba temblando del coraje, nomás apretaba los puños. Ella seguramente deseaba que don Gregorio estuviera muerto, porque aquella traición era lo peor de la vida. Mi suegra empezó a sacarle sus cosas, mientras que el señor Gregorio ya estaba en la calle. Lo habían pateado como a un chucho vagabundo. Aquella banqueta donde estaban acumuladas las cosas del viejo asqueroso se volvió una especie de tribunal, una pelea de argumentos que iban y venían, y finalmente mi suegra le cerró la reja en la cara. Pero ahí todavía no acaba la cosa. Luego me voltearon a ver a mí, y me dijo mi suegra: pues lo siento mucho, Victoria, yo sé que no es del todo tu culpa, pero tú ya no te puedes quedar aquí. Ahora estás marcada, porque en tus ojos veo que ya estás preñada. Así que órale, ve a buscar tu vida, o ve y pídele al pinche Gregorio que te ayude con esa criatura, porque no vas a venir aquí a enjaretarle a mi hijo un bebé que no es suyo. Mi esposo no dijo nada, agachó la cara y empezó a llorar. Sus ojos ya estaban vacíos, la decepción era muy grande. Lo único que pude hacer es pedirle perdón. Me siento muy mal, Miguel. De verdad, perdóname. Todo esto fue mucho más grande que yo. Y tu mamá sabe bien cómo funciona esto. Sabes perfectamente que en mis 5 sentidos jamás me hubiera fijado en otro hombre, mucho menos uno como tu padre. Salí de esa casa con una maleta y con el peso de una criatura dentro de mi vientre. Me regresé a vivir a la casa de mi madre. Estaba muy avergonzada, y aunque le platiqué todo con lujo de detalles, ella como que no se lo creyó. Aquello de la brujería no le sonaba lógico, además de que era una persona muy cristiana. Aun con esto, por su deber de madre, y por la manera en la que me veía sufriendo, es que me terminó dando asilo nuevamente. Más que estar cargando con una criatura en mi vientre, sentía que cargaba el peso de una vergüenza, de la peor traición. Sabía que me esperaban críticas de mi gente,
también de las personas que vivían y me conocían desde siempre. Para esos días, mi marido Miguel fue a buscarme. Él estaba apenado y me hizo una propuesta para tratar de solucionar las cosas. Él me dijo que podíamos volver, pero teníamos que deshacernos de la criatura. Él me propuso llevarme a una clínica donde me asistieran para extraer el feto. Sin embargo, eso no era algo bueno, iba en contra de mis creencias. Por ello es que le dije que no, que ese bebé ya estaba en mi vientre y que si Dios así lo había querido, entonces yo estaba dispuesta a tenerlo. Me dolía el alma porque en el fondo sabía que estaba mintiendo, pero también yo no iba a ser capaz de destruir una vida que se desarrollaba dentro de mi cuerpo. Yo no era una asesina, por esto es que le dije a Miguel que estaba dispuesta a aceptar esa misión de la vida y que ese niño iba a nacer. Miguel se decepcionó, lloró y me pidió que ya no lo buscara. Me dijo que pronto mandaría los papeles para el divorcio y que de mí ya no quería saber nada, porque en el fondo el hecho de querer tener el hijo de su padre es como si en realidad lo hubiera amado, por lo tanto para él era una traición. Pasados los meses terminé pariendo con dolor y con vergüenza, sosteniendo una mano amiga que me prestó una vecina, quien me acompañó al hospital aquel día, porque mi mamá ni siquiera se atrevió a visitarme, aunque me siguió dando asilo. Ella nunca aceptó lo que estaba viviendo. El niño nació, bien morenito como su padre, muy fuerte, con un llanto que me atravesó. En ese momento me di cuenta que esa criatura no tenía la culpa de nada y decidí que lo iba a amar con todas mis fuerzas. Para mí ese niño era una especie de milagro que surgió de diferentes circunstancias que desafiaban toda lógica. Por ello decidí que ese bebé era especial y que estaría conmigo y le daría todo mi amor y protección. En cuanto el señor Gregorio se enteró, me buscó un par de veces. La primera fue bien borracho, golpeando la puerta de la casa de mi madre. Me gritaba que quería ver a su bebé y no le abrí. La segunda vez fue meses después. Ya iba más flaco, con los ojos bien rojos. Parecía un borrachito ya de la calle, todo mugroso y oliendo a orines. ¿Por qué no me abres la puerta, Victoria? Déjame ver a mi hijo, hija de tu pinche madre. Dame ese derecho, porque entre los dos lo hicimos. ¿O que ya se te olvidó cómo con gusto me abrían las patas? Hazte responsable, déjame conocer a mi bebé. Me temblaban las manos. Quería confrontarlo, pero no. Mejor le puse el candado a la puerta y le llamé a la patrulla. Me metí al cuarto con mi hijo y le pedí a Dios para que ese hombre se largara, para que ya no apareciera en mi vida. De rato llegó la patrulla y se lo llevaron. Lo vieron bien borracho y seguramente lo encerraron un par de días. Aquel señor Gregorio, quien fuera mi suegro, dejé de saber de él un tiempo. Ya pasados varios meses, él siguió bien metido en el vicio, en la vagancia, y supe por un vecino de mis suegros que un día andando bien borracho, estaba lloviendo, y de ir caminando pisó mal, se resbaló y terminó pegándose en la cabeza contra el pavimento. Aquel golpe fue mortal, pero como era un borracho de la calle, todos los que pasaban lo veían tirado, pensaban que estaba dormido y alcoholizado, pero en realidad no, él estaba ahí muerto. Su cuerpo quedó tirado en la calle. Pasaron muchas horas para que realmente a alguien de las cercanías le llamara la atención, que mi suegro ya ni se moviera, que ya ni respirara. Fue entonces que las autoridades llegaron para levantar su cadáver. Supe que la que fue mi suegra mínimo se dignó a enterrarlo, a darle una digna sepultura, sin importar que el viejo haya sido un hijo de la fregada. Al menos la mujer le guardó ese respeto, uno que no se merecía. A veces pienso que no es bueno meterse en las casas de otros, porque indirectamente uno termina involucrándose en sus vidas, en sus energías. Esa brujería que hizo mi suegro nunca debió ejecutarse, porque un amarre es una cadena. A uno le pone de rodillas sin darse cuenta, a merced del otro, perdiendo toda voluntad. Y es que nadie se salva de un lazo hecho con maldad, ni el que pide ni el que lo padece. Por eso hoy les digo,
como a modo de advertencia, que se cuiden, que no permitan que cualquier persona meta mano en su nombre, en sus casas, no dejen que nadie entre a vivir. Sobre todo, si conviven con gente que trabaja con energías, hay que poner muchos límites. Cuiden sus fotos, no muestren muchas cosas de las que hacen en las redes sociales, porque al final todo lo que ustedes hagan o dejen por ahí puede ser un objeto que sirva para que se les condene a un hechizo de brujería. Y de verdad créanme que la pueden pasar muy mal. Después de tiempo supe que mi exmarido se volvió a casar. En cuanto le di el divorcio, a la brevedad lo hizo. Él ya estaba ansioso por rehacer su vida. Aquella mujer ya le dio 2 hijos. Ahora ya tienen una casa. Me da tristeza saber que la vida que le da a ella es la vida que yo me merecía. Pero pues, la brujería se atravesó en mi camino, el poder de la lujuria, y mi voluntad que fue doblegada. Siento mucha tristeza y vergüenza al contarles esto, pero en fin, es lo que me tocó vivir. A veces hay circunstancias que se salen de nuestro control, y aunque no creamos en la brujería, eso no significa que ésta no funcione. Al final, las leyes de la vida, de la energía y de la materia siguen funcionando independientemente de que creamos o no en estas. Por ello es que con aquel amarre, con aquella magia negra, mi vida terminó de echarse a perder en el momento en el que me volví el capricho de mi suegro.